السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hoy había un eclipse de sol y en otros países también se vio. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en estas ocasiones de forma especial llamó la atención para hacer la oración, para hacer istighfar, para dar caridad y ofrecer oración durante el eclipse. Desde ese punto de vista, en la comunidad donde se sabía que había un eclipse, hicieron la oración del Kusuf, del eclipse. Y aquí en Londres nosotros también hicimos la oración siguiendo la tradición del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entre los hadices hay un signo especial que está relacionado con los eclipses de sol, eclipses solares y lunares, y de acuerdo con el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam había un gran signo del advenimiento del santo Mesías prometido, y era el eclipse de sol y luna que con la ayuda de Dios se vio tanto en el hemisferio oriental como en el hemisferio occidental. Y este signo se mostró en señal del santo Mesías prometido. Desde este punto de vista, el eclipse tiene una relación muy directa con el santo Mesías prometido y la comunidad. El eclipse de hoy no podemos decir que sea un signo sobre la venida del santo Mesías prometido. No se puede reducir a la venida, pero este eclipse de alguna manera nos llama la atención sobre el eclipse que ocurrió en ayuda del advenimiento del santo Mesías prometido, y también el hecho de que haya ocurrido en este eclipse en un viernes también nos llama la atención de que el día del viernes es de alguna manera es un día que está relacionado con el advenimiento del santo Mesías prometido. Luego, por el hecho de que sea el mes de marzo, dado que 3 días después, el 23 de marzo, es el día del santo Mesías prometido, que es cuando él hizo la reclamación de que él era el Mesías de esta época. Es decir, este día, este mes, este eclipse, de alguna manera nos recuerdan a la fundación de la comunidad, cuando
hablé algunas citas en la oración del eclipse. Pensé que debería hablar sobre el eclipse solar y lunar en este Khutbah Juma y el eclipse que se produjo según las profecías del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que pensé en este Khutbah hablar o dar algunas citas del mismo Santo Mesías Prometido y algunos ejemplos de los compañeros del Santo Mesías Prometido que se unieron a la comunidad al ver este signo y con ello fortalecieron su fe. Antes de nada, como he dicho, voy a mencionar sobre los eclipses, que es lo que dijo el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en una ocasión cuando hubo un eclipse durante su vida. Hay muchos hadices que hablan de ello. Voy a poner uno, y es que Hazrat Asma radhiyallahu anha relata que cuando el sol se eclipsó, fui a ver a Hazrat Aisha y vi que estaba rezando. Le pregunté qué ha pasado, que la gente está rezando en este momento, a esta hora. Ella miró hacia el cielo, su señor le dijo Subhanallah. Le pregunté, ¿hay algún signo? Y moviendo la cabeza, dijo sí. Dice Asma que yo me puse de pie también y recé hasta que digamos la oración que hizo el Santo Profeta Muhammad fue tan grande, tan larga, que empecé a desvanecerme. Me eché agua sobre mi cabeza y cuando el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam acabó la oración, alabó y glorificó el nombre de Dios, y el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que no he visto algo que no haya visto antes, pero estando aquí lo he visto hasta que he sentido el paraíso y el infierno, y se me ha revelado que seréis probados incluso en vuestras tumbas por el Dajjal, y se traerá una persona y se le preguntará ¿qué sabes tú del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? El creyente, los que creen, dice Hazrat Asma, se empleó una de estas dos palabras, dirá que él es Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el profeta de Dios, y vino a nosotros con signos evidentes de verdad y guía, y le aceptamos su enseñanza y creímos en él y le seguimos a él. Se le dirá, duerme pacíficamente o con paz, porque eres un creyente, pero el que sea un hipócrita responderá, yo no sé, salvo respecto al Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es lo que es. Sí, yo he escuchado que él dijo algo y dije sí. El Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que entre los signos de Allah hay un signo que no está relacionado con la vida y la muerte de nadie, pero hay que hacer dua, istighfar, pedir perdón de nuestros pecados. Respecto a los eclipses de sol y luna, voy a leer un dicho del Santo Mesías Prometido que dice que estoy muy sorprendido que a pesar de ver signo tras signo, a pesar de ello los molvis no buscan la verdad, no se dan cuenta que Dios Todopoderoso en cada campo les está derrotando, y desearían que algún signo de Dios se mostrara a su favor, pero en lugar de ser una ayuda, cada día ven su frustración y su caída. Por ejemplo, en los días cuando se supo a través de los del calendario que el sol y la luna iban a eclipsarse en el mes de Ramadán, mucha gente empezó a pensar que posiblemente fuera el signo de la venida del imam de la época. Estos molvis en aquel momento empezaron a atemorizarse que estos son los signos de la venida del Mesías, porque hay una persona
que está en el campo, reclamándose el Mahdi, no vaya a ser que la gente vaya hacia él. Para ocultar este signo, algunos empezaron a decir que este eclipse de su luna no vendría en este mes del Ramadán, sino cuando el imán apareciera. Pero cuando los eclipses ocurrieron, entonces presentaron la excusa de que estos eclipses no están de acuerdo al hadith, porque en el hadith se dijo que la luna se eclipsaría la primera de sus noches y el sol en la mitad del mes, mientras que en mi caso dijo, mientras que el eclipse lunar tuvo lugar el 13º de este mes y el eclipse de sol el 28º de ese mes, pero cuando se le dijo que cuando el hadith significa la primera noche de la luna, a la luna de la primera noche no se lo denomina Qamar, sino Helal, y en el hadith se habla de la palabra Qamar y no Halal. Halal es cuando comienza una luna, la luna en su primera emisión. Sin embargo, cuando hablamos del primer día, que es el día 13, y que el sol se iba a eclipsar en el segundo de los días que puede eclipsarse, se refería al día 28. Escuchando este correcto hadith, se vieron un gran problema y buscaron otra excusa diciendo que uno de los narradores de estos hadithes no era fiable. Cuando se les dijo a estos Maulvis que la profecía en la hadith se ha cumplido, y esa raíz que estaba sujeta a la duda, después de esta interpretación correcta, que es un argumento muy grande en favor de la autenticidad de este hadith, es decir, que el que se cumpliera la profecía testifica que es la palabra de un verdadero, y alegar ahora que él no es verdadero y que es un mentiroso es renegar las verdades. Y esto ha sido lo que los escolas de los hadithes, que no pueden denegar la certeza. El hecho es que esta profecía se cumplió literalmente en una época cuando alguien clavó ser el Mahdi, y es un seguro testimonio que estas palabras que salieron de una persona dijo la verdad. Decir que esta persona no está segura, que está sujeto a una conjetura, a veces miente, es decir, que un verdadero puede mentir. Desde que la profecía ha demostrado ser verdadero, y hay algunos hanafis que también han testificado en favor, entonces no es justo, sino que es mantenerse en la obstinación. Y después de este signo, he tenido que decir que este hadith es verdadero, y con ello se decía que vendría pronto el Imam al-Mahdi, pero este no es el Imam al-Mahdi, es decir, el Santo Mesías prometido, sino que será otra persona y que vendrá pronto. Pero esta respuesta también demostró ser falso, porque si hubiera sido otro imán, hubiera aparecido según en el hadith en el comienzo del siglo XIV, y han pasado 15 años y no ha nacido ningún imán. Por lo tanto, la última respuesta es que esta gente es incrédula, no lea sus libros, no tenga relaciones con ellos, porque sus palabras afectan a vuestros corazones. Sin embargo, ¿qué lección más maldita para estas gentes? Que el cielo tornó en contra de ellos, la tierra tornó contra de ellos. Por un lado, el cielo testifica en contra de ellos, y por otro lado, la tierra también testifica en contra de ellos. Dice que para nosotros el eclipse lo vieron muchas personas y entraron en la comunidad, y tuvimos una gran alegría, y a los enemigos tuvieron una humillación. Pueden jurar y decir que su corazón deseaba en esos momentos que estamos reclamando que venía el Mahdi, y por eso viniera el Mahdi, y que no haya ningún rastro, y luego cuando se ha cumplido en contra de ellos estarán sus corazones dolidos, y ellos habrán visto su humillación. Dice Hazur que ahora voy a leer algunos relatos de los sahabas.
Hazrat Ghulam Muhammad Sahib relata que en su pueblo había un señor que se llama Maulvi Badruddin Sahib. Recuerda que tendría 15 años y delante del Badruddin Sahib cuando se eclipsó el sol por la mañana y dijo: Subhanallah, son los signos de la venida del Imam al-Mahdi. Y ya ha llegado el momento del Mahdi. Pasaron unos días y se hizo Ahmadi. Era una persona de muy buen corazón y intentó hacer Ahmadi a su familia durante un año, que aceptaron al final el Ahmadiyyat. Hafiz Muhammad Hayat Sahib de Lalia escribe que en Lalia, en un pueblo, sobre los eclipses de 1894, dice que cuando se vieron los eclipses de sol y luna, la gente pensó que el Imam al-Mahdi ya había venido y que estaba cerca el día del juicio. Se sabe de las citas que algunos corazones estaban intranquilos. ¿Qué pasará ahora? Ya viene el día del juicio. En ese momento se hablaba mucho de estas cosas. Hafiz Lakhu Sahib habló sobre los signos de la venida del Mahdi en la lengua panjabi, y en Lalia Sufi Shaher Mia Muhammad Sadiq Lali también escribió sobre la venida del Imam Mahdi según los eclipses de sol y luna. Sobre estos signos se escribió que el sol, que la luna iba a eclipsarse el día 13 y la luna el día 28. O sea, la traducción de los versos que él escribió en Punjabi, se hablaba en casa de esto y en las gentes existía una inquietud sobre la venida del imam de la época. Molve Tahana Saj dijeron y hicieron un grupo que fueron a Qadian para ver al Mahdi y ver si las pruebas sobre el Mahdi al-Islam se cumplían y si se hubieran cumplido los signos, deberíamos aceptar su proclamación. En este grupo habían 3 personas especiales: Sheikh Amiruddin Sahib, Mia Muhammad Yardin Sahib y Mia Muhammad Yardin Sahib. Estas personas fueron andando y tenían una rupea y media. En algunas citas se habla que solamente fueron 2 personas. Ellos tenían solo rupea y media. Era el mes de marzo, era la época en la que la cosecha estaba creciente y andaban, y cuando necesitaban comer, comían algo de trigo. Si había un lugar para descansar, allí solían dormir, y después de andar días tras días, 150.000, cuando según las citas este grupo llegó a Batala, allí se encontraron con Maulvi Muhammad Hussain Said Batalvi y les dijeron, cuando preguntaron sobre Qadian, les dijeron que no fueran allí, porque la persona que dice ser un Mahdi es, Dios nos perdone, un mentiroso, sino que ha hecho 7 proclamas. ¿En qué proclama vais a creer? ¿En qué reclamación vais a creer? Al escuchar esto, Amiruddin Sahib no era una persona muy educada, muy cultivada, pero dijo que si ha hecho 7 reclamaciones, aún sigue siendo verdadero. Por eso, él aún tiene que hacer más reclamaciones, y dijo, según su inteligencia, que por ejemplo, si vosotros sois 7 y yo estoy solo, y si los 7 intentáis vencerme, si os venzo a los 7, ¿qué soy? 1 o 7.
Es decir, que valdría por 7. Es decir, el imam de la época tiene que ser una persona que ha de hacer un desafío a todas las religiones del mundo. Sin embargo, no les dijeron el camino. Encontraron a un sikh que estaba haciendo té. Le ofrecieron, le contaron al sikh sobre la actuación de Muhammad Hussain Batalvi y les dijo: yo os digo el camino hacia Qadian, id a Qadian, porque parece ser que él es verdadero en su cita respecto al Santo Mesías prometido. Dijo: conocéis, los que conocen aquí a Mirza Sahib, él les dejó en el camino que iba directamente a Qadian. No había un camino firme. Cuando llegaron a Qadian, estos 2 o 3, el Santo Mesías prometido estaba en la mezquita Basharat. Había una reunión, habían 2 ulemas no ahmadis, con el cual el Santo Mesías prometido estaba hablando con ellos y respondía a las preguntas de ellos. Y a su lado estaba, por un lado le estaba contestando y estaba también escribiendo, y por otro lado hablaba también con la gente. No seguía escribiendo y al mismo tiempo contestando a las preguntas. Cuando se presentó a este grupito, Sheikh Saab dijo: nosotros hemos venido de Lalia. Y Azur le preguntó: ¿dónde está Lalia? La gente que no sabe, les digo que Lalia está a 8 millas de Rapova. Es una pequeña ciudad, y fueron en aquella época desde allí. Estaba sentado desde aquí Maulvi Nuruddin Saab, que era el pueblo de Bhera. Por eso él conocía Lalia y dijo que Hazur, este pueblo está cerca de la Anakarana, y dijo: sí, es verdad, sé de dónde es. Como había escuchado un poema sobre Lali, lo ubicó. Hazrat Maulvi Hakim Nuruddin Sahib dijo que Hazur, estos son nuestros vecinos. Ellos no sabían leer ni escribir. Dijo: sí, somos vecinos de Maulvi Sahib. Le explicaron cómo habían llegado, y cuando Hazur escuchó lo que hacía Muhammad Hussain Batalvi, les dijo: qué persona más poco educada, esta persona no cultivada, ¿qué respuesta les ha dado? ¿Quién le ha enseñado a esta persona? Dios le ha enseñado cómo contestar estas palabras. Las expresó, las dijo 3 veces sobre la respuesta de las 7 proclamaciones, y luego dijo: permanezca usted aquí durante unos días. Permanecieron con Hazur, iban también a los paseos matinales, y las señales que mostraron los ulemas en la Alia las vieron con sus propios ojos. Al final, a la mezquita, fueron a la mezquita dando el saludo al Santo Profeta Muhammad, al Mahdi al-Islam, y Hazur dijo: quédense un tiempo más. Y Sheikh Sahib se quedó, enseñó sus pies y dijo: hemos venido de lejos, nuestros pies están dolidos, hemos soportado muchas dificultades y le hemos aceptado como el verdadero Mahdi. No sabemos si nuestra vida va a continuar o no. Por favor, acepte nuestro bet. Y allí en el Masjid Mubarak se tomó el bet en la mano de estos que habían venido desde lejos. Hazrat Qazi Akbar Sahib comentan que Raziyallahu Anhu era de la comunidad Ahle Hadith. Hazrat Maulvi Burhanuddin Sahib era parecido a él, era el imam de su lugar, y tenían conocimiento de la religión y conocían sobre los eclipses de sol y luna. Sabía de antemano que cuando venía el imam, la venida del imam estaba cercana, y el mostrarse estos signos, él dijo a sus discípulos que era su nieto dice que de Miamanga Sahib él solía estudiar, y cuando se mostró el signo del eclipse, Qazi Sahib dijo
que el Imam al-Mahdi ya se ha mostrado, es la venida, ahora tendremos que buscarle. Y en aquellos días la gente iba a Jhelum. Qazi Saheb les encargó que al señor Muhammad Bularuddin Saheb vayan a saludarle y pregúntenle que estos signos se han cumplido, y respecto al Imam al-Mahdi díganos algo. Se saludaron a Hazrat Maulvi Sahab, leyó algunos libros y se los mandó al señor Qazi, y antes de que esto ocurriera vio en un sueño que alguien le ha dado 3 libros para que los leyera. El primer libro lo abrió y estaba lleno de suciedad y mal olía, y tiró ese libro. Luego vio el segundo libro y salía luz de ese libro. Hazrat Maulvi Burhanuddin Saheb, cuando recibió este libro, se cumplió su sueño de forma que Hazrat Maulvi Sahab, el libro que le había enviado, un libro era sobre la promesa de Hazrat Masih Maud Islam, y empezó a leerlo, donde Hazrat Masih Maud Islam vio palabras muy y lo dejó de lado porque no hablaban bien, y cuando leyó los otros libros eran según su sueño, y tuvo más posibilidad de investigar sobre su sueño, y mandó un grupo a Qadian para que investigaran sobre el Santo Mesías Prometido. Cuando fueron, hicieron el bet en su mano, y también ocurrió que ocurría con todos, cuando llegaron a Batala, Muhammad Hussain Batalvi nos dijo que ustedes están andando desde hace tiempo yendo a Qadian, y como vienen desde lejos, por lo tanto no saben, no sé, que todo lo que hace Mirza Sahab es falso, vuélvanse de vueltas. Maulvi Sahab no solo lo dijo, sino que les llevó hasta las afueras de la ciudad, pero al dejarles fuera, en vez de volverse, volvieron a Qadian. Y allí, con la ayuda de Dios, hicieron el bet. Luego Qazi Saheb hizo la bet al llegar primero por correo y luego en persona. Hazrat Maulana Abdul Atta Jahandri, el abuelo, Qazi Maula Bakhsh Saheb, en Jander, él era de los Ahl Hadith. Cuando vio los signos de los eclipses en un sermón, dijo que estos signos son los signos de la venida del Imam al-Mahdi, y ahora debemos esperar que el imán prometido por dónde va a aparecer. Tuvo tanta importancia este sermón, que es Qazi Maula Bakhsh Saheb, que era el abuelo de Maulvi Abdul Atta Saheb. Aunque no aceptó el Ahmadiyyat, sin embargo, su hijo mayor, el padre de Maulana Abdul Atta Saheb, Mia Imamuddin Saheb, estudió al Ahmadiyyat, y después de estudiarlo, él hizo bet en la época del Santo Mesías Prometido. Hazrat Ghulam Mujtaba Saheb radiyallahu anhu relata que en 1901 pasó el libro Durresmin cuando yo estaba en Hong Kong como empleado. El mundo esperaba un reformador, debido a que había tantas diferencias entre los ulemas, que cada persona tenía la conciencia de que algo se necesitaba un reformador. Al leer los versos del Santo Mesías Prometido, dije que si es verdadero, no es posible, porque no es posible que haya puesto tanta mentira en este libro. Leí el libro y no sé cómo llegaron estos libros a Hong Kong. Cuando lo leí, al final
fui con el imam de Hong Kong, y el imam de esta mezquita tenía un libro en persa, y al leerlo también encontré mucha ayuda, que en la época era cercana de la venida del Mahdi, y de hecho era esta la época. Mi padre era fiqhi, y cuando hubo el eclipse de sol y luna en el mes de Ramadán, mi padre dijo que el Mesías prometido ya ha nacido. Mulana Ibrahim Bakapuri Raziyallahu Anhu relata que dos personas, padre e hijo, fueron a saludar a Maulvi Jawar y le preguntaron que el hadith del eclipse de sol y luna que ha venido es verdadero. Maulvi Saab dijo que el hadith es verdadero, pero no caed en lo que dice Mirza Saab, porque dice que ese es un signo para su favor y está relacionado con el nacimiento, no como una prueba de su reclamación. El padre dijo que yo la pregunta que le he hecho, usted ya me lo ha dado. Lo demás, sí. Sobre quién corresponde, le digo que toda mi vida he estado en tribunales, pero nunca fui preguntado para traer testigos, si no hacía yo la proclamación. Él proclamó ser Mahdi antes, y ahora ocurre el eclipse solar. Por lo tanto, eso es una prueba de su proclamación. El padre e hijo se fueron y Dios les dio la oportunidad de hacer el bet. Las respuestas a Allah las enseña de forma rápida. Hazrat Sayyid Zainul Abidin Waliullah Saab dice que cuando se ocurrió los eclipses estaba en casa y mi padre decía que este es un signo de Mirza Sahib, y yo tuve la oportunidad de aceptarle. Sayyid Zainul Abidin Waliullah Shah Sahib dice que en su época que los musulmanes estaban arruinados, y era el final del 13º siglo del Hijra, y era la época en que el Imam Mahdi iba a aparecer, y después Hazrat Isa al-Islam también aparecería con él. Mi querida madre, me solía mencionar la venida del Imam Mahdi, Hazrat Isa al-Islam, y también nos decía que la luna y el sol iban a eclipsarse de forma específica para el Imam al-Mahdi. Había ocurrido. Luego Allah Ta'ala les dio la oportunidad a toda la familia de aceptar el Bayat. Hazrat Mirza Ayub Beg Sahib dice que durante los eclipses de sol y luna durante el mes del Ramadán, al leer el libro Dar-e-Qutni sobre la venida del Imam al-Mahdi, en 1894, en marzo, cuando la luna se eclipsó, y también llegaban los días cercanos para el eclipse de sol, estas dos personas, para ver el signo con el Santo Mesías Prometido, y hicieran la oración del eclipse con el Santo Mesías Prometido, salieron de Lahore y a las 11 de la noche llegaron a Batala. Al día siguiente es cuando iba a ocurrir el eclipse. Fíjense el interés de estos jóvenes, que el tiempo estaba lloviendo, habían truenos, relámpagos, viento, el polvo les caía sobre la cara, no podían avanzar, solo se veía el camino con la luz de los relámpagos, y estaba con ellos Maulvi Abdul Alisa, 3 personas en total. Los 3 decidieron que pasara lo que pasara, tenían que llegar por la noche a Qadian. Habían aceptado la Ahmadiyyat y querían rezar la oración del eclipse. Los 3, con mucha fuerza, pidieron a Dios que, oh Dios, que tú eres el creador de los cielos y la tierra, somos personas humildes y queremos ir a ver al Mesías prometido. Venimos andando, hace frío, ten misericordia de nosotros, enseña, haz que el camino sea fácil. Y estas dificultades, hazlas fáciles. En ese momento el viento cambió, y en vez de ir en contra suyo, por detrás les empujaba, y
rápidamente empezaron a avanzar. Parecía como si volaban en el viento. En un corto periodo de tiempo fueron andando hacia un río. Entraron dentro y en Gurdaspur había una especie de casa y había un ladrillo. Cada uno puso una almohada, durmieron un poco, estaban las estrellas por la noche, no había síntoma de alguna nube. Fueron rápidamente a Qadian y por la mañana recieron la oración del eclipse que rezó Molvi Ghulam Rasul Saheb. Estuvo durante 3 horas. Había gente que pusieron en los cristales oscuros para ver el eclipse. Es decir, el eclipse había comenzado. Al Santo Mesías prometido se le dijo que el eclipse ya está comenzando. Miró a través del cristal y se veía una pequeña muestra del eclipse. Hazur dijo: lo hemos visto, pero es tan poco que no vaya a ser que la gente no lo perciba y este signo tan grandioso no va a ser comprendido. Pero poco a poco el eclipse fue creciendo hasta que la mayor parte del sol se eclipsó y dijo que había visto en una visión cebolla. Pensábamos que era algo doloroso, pero al final fue alegre ver el eclipse. Mulvigasun Saheb dice que cuando en 1894 el sol y la luna eclipsaron, estaba leyendo que Tirmizi, los Molvis intentaban que este verdadero signo no vaya a ser que la gente mirara hacia Mirza Saheb. Hafiz Muhammad Saheb del Lakhu había venido a Lahore para tratamiento médico. Fui con él y cuando la gente le preguntó sobre el signo en su libro Ahvalul Akhira, cuando usted dijo que Mirza Saheb también vivía y que este signo ¿no lo considera usted como un signo para él? Dijo que yo estoy enfermo y débil y después de que me cure podré decir algo. Sin embargo, podéis preguntar a mi hijo y supongo que se oponga a Mirza Saheb, porque estos son los caminos de Dios. No pudo vivir y se fue y falleció. Pero el que escribe dice que mi corazón se convenció de la veracidad del Santo Mesías prometido, pero no hice bet hasta unos años después, cuando estuve viviendo la misa unos días y luego al final hice el bet con él. Hazrat Bhai Abdur Rahim Sahab Qadiani dice que yo, cuando estaba en Qadian y vi el eclipse de sol y luna, hoy lo tengo delante y las palabras aún resuenan en mis oídos que nuestro maestro dijo cuando dentro de la clase dijo delante de todo el grupo que debemos buscar al Mahdi ahora porque ha nacido en alguna cueva, porque hoy se han cumplido las profecías sobre su venida. Yo estaba también en el grupo y tengo aún recuerdo de ese lugar y en la silla donde estaba sentado el Molana y la mano donde dijo que esto tiene que haber ocurrido. Porque daremos testimonio que este Molvi, cuando ha reclamado
Sin embargo, él no fue capaz de aceptar al Santo Mesías prometido. Dice el Mesías, Akhir-uz-Zaman, yo no sabía de la venida de este Imam al-Mahdi. El que naciera en una cueva, cuáles eran los signos de su venida, aún resuenan en mis oídos. Yo estaba estudiando en curso medio, tuve una inquietud, y es, no pude preguntar al maestro, y al final quise entender cómo era esta interpretación, y las cosas que tuve en mente y que hicieron crecer mi espiritualidad eran: él era un estudiante del 8º curso. Fíjense qué rápido era. Primero, hace 1300 años que alguien dijo algo que era conocido con precisión. Número 2, que era un fenómeno que ocurrió fuera de los esfuerzos humanos y era debido a un fenómeno celestial donde el ser humano no puede tener ningún tipo de intervención. Tercero, que el Imam al-Mahdi iba a venir a defender el Islam, descartar la incredulidad y defender al Islam sin la espada. Cuarto, que él nos enseñaría el significado de la oración, escuchar las oraciones de los santos y hacer oraciones sobre las gentes que iban a venir. Y luego todos estos aspectos iban a probar la veracidad del Islam, que es el medio para llegar a Allah Ta'ala. Dice que estos 5 puntos quedaron en mi corazón y me dieron una frescura espiritual, y al final estaba inquieto por conocerle. Empecé a orar fervientemente, me levantaba por la noche y estaba por el día inquieto y buscaba al Imam al-Mahdi. A veces me ocurría que, a pesar de ser un niño, solía salir por la noche, solía pedirle a Dios llorando: oh Dios mío, ya dame la oportunidad de conocer a esta persona. Al final Allah Ta'ala le permitió cumplir este deseo y pudo aceptar al Santo Mesías prometido. Un compañero del Santo Mesías prometido, Sheikh Nasir-ud-Din Sahib, nació en Jalandhar y a través de un sueño hizo bet. Pertenecía al Hadith. Sin embargo, su corazón no encontraba la tranquilidad. Iba a la mezquita, pedía libros y decía que esta es la época en la que tiene que venir el prometido. Pero, ¿por qué no está descendiendo el Imam al-Mahdi? Un día estaba rezando en la mezquita y vio un molvi que estaba muy perturbado y estaba lamentando el eclipse de sol y luna que había ocurrido, y decía que ahora la gente van a aceptar a Mirza Sahib porque según la profecía ya se ha cumplido el eclipse. Cuando él escuchó esto de Sheikh Nasir-ud-Din Sahib, y aún más se quedó inquieto, diciendo: que dice Molvi Sahib, si se ha cumplido la profecía es una gran alegría. Empezó a orar: oh mi Dios, tú puedes buscarme la guía. Allah Ta'ala le hizo ver un sueño donde veía que un monstruo le estaba atacando,
pero le dispara con una escopeta y desaparece este monstruo. Luego está en un lugar muy alto haciendo una oración en la mezquita. Intentó interpretarlo a través de un Maulvi Sahib y le dijo que vencerá a su Satanás y entrará en una comunidad de gente recta. Durante este tiempo escuchó sobre el Santo Mesías Prometido y yendo a Qadian, viendo la situación, no tuvo ninguna excusa para hacer el bet en manos del Santo Mesías Prometido y cumplió las palabras del Maulvi le sirvieron para su guía espiritual. Que Allah Ta'ala también dé la oportunidad de que a los musulmanes especialmente, que en vez de rechazar al imam de la época, le dé la oportunidad de que le acepten. Voy a leer una oración funeral en ausencia Ahmad Yahya Bajwa Sahib, que era un estudiante del Jamia Ahmadiyya. El 11 de accidente falleció en un accidente a la edad de 27 años. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Entró en el Jamia y luego tuvo que dejar los estudios, y 2 años después él mostró la inquietud de volver a entrar, y a pesar de tener una cierta edad se le dejó entrar. Era una persona humilde y muy servicial, un estudiante muy servicial, era una persona querida con la ayuda de Dios. También sus compañeros, tenía una forma muy cariñosa de explicar, y sus compañeros me han mandado cartas. Cada uno le ha recordado por su humildad. No peleaba con nadie, intentaba generar, concordar. Incluso una persona de Jamia, no era que no era un profesor, por ejemplo, fumaba, y él con mucho cariño le hizo dejar el tabaco, explicándolo con la máxima suavidad. Explicaba todo con cariño, y tenía una relación de cariño. Que Dios le eleve su rango. Como he dicho, después rezaremos la oración funeral en ausencia. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.